Dios le bendiga, mis hermanos. Les saluda a su servidor, el pastor Albeiro Valencia Vargas. Creo que Dios tiene una palabra para tu vida el día de hoy. Te invito a que dispongas tu mente, tu corazón, porque Dios te va a hablar. Amén. Creo firmemente que cuando la palabra de Dios es enviada a nosotros, nunca vuelve vacía. Eso lo dice la palabra. Siempre viene con un propósito. Cada vez que te sientas a escuchar una predicación y recibes palabra, eso vuelve con un fruto. Nunca va a retornar a Dios vacío. Amén. Dispón tu corazón en esta hora. Te invito a que cierres un momento tus ojos, inclines tu rostro y me acompañes en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Por favor, derrama tu bendición, Señor, porque nuestra necesidad, Señor, antes que del agua, antes que el alimento, antes que el aire, es de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Te bendecimos en esta hora, Dios, y te pedimos, Espíritu Santo, que toques nuestra vida, que toques nuestro corazón. Necesito un cambio de parte tuya, Señor. Necesito que mi corazón arda como fuego delante de ti, Señor. Gracias, Dios mío. Elévanos en la fe, Señor, y trae tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tú que has reproducido este video, sé que Dios te va a hablar hoy de una manera poderosa. Amén. Dígale al que está a su lado, pero dígaselo con fe. Dios te va a hablar hoy. Amén. Amén. ¿Has escuchado el término autoridad espiritual? Pues ese es el tema que quiero tratar con ustedes el día de hoy. Autoridad espiritual. ¿Qué significa esto? Hermanos, para poder llegar al foco de lo que quiero enseñarles hoy, quiero que usted entienda algo. Nosotros somos seres tripartitos. ¿Qué significa eso? Que somos uno solo, pero somos tres divisiones. Significa que tú eres cuerpo, alma y espíritu. Eso les he enseñado a mis discípulos en la iglesia y ha sido una enseñanza de mucha bendición, porque cuando entiendes tu esencia humana, puedes empezar a vivir de una manera mejor y más productiva. ¿Qué significa esto? Espíritu, dice la palabra que el espíritu es el soplo de vida, es el aliento de Dios sobre ti, y el espíritu viene a tu vida, y cuando eres separado de tu cuerpo, el espíritu vuelve a Dios. La otra parte es tu cuerpo, tu carne, esto, la parte material, lo que tú ves, eso es el cuerpo. Y lo otro es el alma, el alma. ¿Qué significa esto? Nosotros en realidad somos seres almáticos, somos seres espirituales, hermano. Antes de ser un ser físico, tú eres un ser espiritual. Tal vez no lo había visto de esa manera, pero es así. Fíjate en algo, te voy a dar un ejemplo para que entiendas que el alma está por encima aún del cuerpo. Fíjate en ti mismo o en una persona cercana. Cuando está triste, la tristeza ¿de dónde viene? ¿Del cuerpo o viene del alma? Viene de adentro, ¿cierto? Y el cuerpo lo refleja, hermano. El cuerpo refleja tu estado interno. Es muy difícil que tú estés contento y tu rostro esté reflejando tristeza o viceversa. ¿Por qué? Porque lo que realmente predomina es la parte interior, lo que somos por dentro, hermano. Es el alma. Nosotros somos realmente seres almáticos. El alma es lo que vive para siempre o muere como tal, según lo que dice la palabra, en la muerte eterna. Así que teniendo esto en conciencia, teniendo esto claro, quiero que tú entiendas que la autoridad espiritual es algo que Dios nos ha entregado. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, acompáñeme por favor en su Biblia y vamos a leer el verso 28 y 29. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén y amén. ¿Quiénes eran los escribas en la Biblia? Los escribas eran como la fotocopiadora de hoy en día. Ellos eran los encargados de reescribir los textos de la ley. Eran personas con un intelecto alto, estudiados, conocían la ley de Dios, pero tenían algo, un común denominador que Jesús no le agradaba, y era que ellos conocían la ley, conocían la palabra, pero no la practicaban. Por eso la gente cuando escuchaba hablar a Jesús decía que él hablaba como quien tenía autoridad. Era una persona que se le sentía la verdad, la veracidad, la práctica de la palabra en lo que él hacía. Sucede que en ese tiempo, no sé si tú has notado en la Biblia, hay muchos pasajes que dice que Jesús se sentaba y hablaba la palabra. Cuando la Biblia hace una connotación en que él se sentaba, y en varios pasajes lo puedes encontrar, eso hablaba de una posición de autoridad. Jesús cuando se sentaba a predicar el evangelio era porque no cualquiera tenía esa autoridad o ese poder de sentarse a enseñar el evangelio como tal. Jesús tenía poder, y era un poder de práctica, hermano, del evangelio como tal.
Miren lo que significa la palabra autoridad. Autoridad es gobernar bajo ciertos derechos, ¿sí? Cuando hablamos de autoridad estamos hablando de un derecho delegado que ha sido dado a una persona para gobernar como tal. Ahora quiero que entiendas qué significa moral, palabra dividida, moral. Es la suma de costumbres y hábitos buenos que dirigen el comportamiento humano. Eso es el significado de estas dos palabras divididas. Pero cuando hablamos de autoridad moral, escuche lo que significa la autoridad moral. Dice, actuar de manera legítima conforme a un estilo de vida justo y verdadero. El estilo de vida de Jesús era justo, era verdadero, era legítimo, porque Jesús enseñaba lo que él vivía, hermano. Eso era la autoridad, eso es Jesús, eso fue Jesús y eso es Jesús. Y esa es una enseñanza que él nos daba a nosotros, de que lo que tú predicas, de lo que tú sabes, debes practicarlo, hermano. Practicar. El evangelio, hermano, no es una teoría. El evangelio es práctica, es poder, es acción. Hace poco les publiqué una enseñanza que se titulaba Una fe que demanda obras, porque el evangelio demanda acción, ¿cierto que sí? Pero también debemos entender que nos movemos bajo una acción, pero esta acción debe ser una acción que practicamos, hermano. Les coloco una ilustración para que usted me entienda mejor. Está el padre de familia que es adicto al cigarrillo, consume cigarrillo y ve que sus hijos le ven fumar y les prohíbe y le dice, no puedes fumar, te prohíbo fumar, eso es malo, yo lo hago pero usted no lo haga. Entonces el niño en el momento le va a decir, sí papi, tienes razón, no lo voy a hacer. Pero el niño no lo va a hacer delante de él, pero cuando sea el momento y no esté su papá presente, él va a fumar. ¿Por qué? Porque fue con su testimonio lo que el papá le enseñó a hacer. Puede que sus palabras hayan sido no lo hagas, pero con su testimonio le está enseñando que esa es la forma de hacer las cosas. Cuando una pareja se une, por ejemplo, y está viviendo sin casarse en adulterio, se llama esto. Cuando se convive en una relación sin estar bajo el vínculo del matrimonio, se llama adulterio o se llama fornicación como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una pareja vive de esta manera y de pronto tiene hijos y le dice a los hijos, particularmente hijas, le dice, yo no quiero que tú salgas de la casa viviendo con una persona así, yo quiero que tú te cases y hagas las cosas bien. La niña va a decir, sí, ok, papá, estoy de acuerdo, me parece buena la idea. Pero cuando tenga su edad productiva, ella va a buscar una persona y no le va a haber problema, inicia a vivir de la misma manera que sus papás lo hicieron. Porque fue la enseñanza que les dejó sus papás. Amén. La autoridad moral es esa práctica de que si yo enseño algo del evangelio, debo vivir eso algo del evangelio. Hay personas que llevan años en el evangelio, hermano, 10, 15, 20 años, conocen la Biblia y tienen mucho conocimiento intelectual, tanto así que tú te acercas a enseñarle algo y ellas refutan, ellos rechazan, ellos discriminan las enseñanzas porque tienen conocimiento, pero su vida no es una vida conforme a la palabra de Dios, porque no practica la palabra de Dios. La gente le encantaba escuchar a Jesús porque su estilo de vida demostraba la ley de Dios. Él hablaba de la oración, subía al monte a orar. Hablaba del ayuno, ayunaba. Hablaba de perdonar, perdonaba. Él todo lo que enseñaba era su estilo de vida. La autoridad, el poder de Dios viene sobre una vida cuando una vida practica el evangelio. No se trata de cuánto sabes del evangelio, se trata de cuánto practicas el evangelio. La otra vez escuchaba una historia, hermano, un testimonio en el antiguo socialismo, cuando prohibían la Biblia, en el comunismo, perdón, que prohibían la Biblia y la gente se escondía y no habían Biblias. Así que la gente tenía hojas de Biblia y cuando se encontraban con cristianos decían, te cambio mi hoja por tu hoja. Tenían una hojita, hermano, de toda la Biblia. Una Biblia aproximadamente tiene 1600, 1700 hojas. Ellos tienen una hojita y con eso vivía, era su pan, su sustento. Y cuando encontraban a alguien hacían cambios, dame la tuya, yo ya me la sé. Y así vivían, hermano. Y eran personas que vivían un evangelio, a pesar de que no tenían la Biblia completa, vivían un buen evangelio. ¿Por qué? Porque lo poco que sabían, lo practicaban, hermano. Es tremendo ver gente que ha leído la Biblia completa, que ha leído muchos textos, que se ha congregado en muchas iglesias y tienen conocimiento, tanto conocimiento, pero no practican nada, hermano. Hay personas que se han congregado en 5, 6, 7 iglesias diferentes, viven corriendo de una iglesia a otra, buscando donde les hablen mejor, donde les guste más. Pero cuando uno mira el estilo de vida de esa persona, son personas que no evangelizan,
son personas que no perdonan, muchas veces son personas murmuradores, egocéntricas y tienen una cantidad de aspectos que no son bíblicos en su vida, porque el conocimiento no ha bajado de acá al corazón, solamente es un conocimiento intelectual. Amén, hermanos. Nosotros debemos entender que la Biblia no se trata de memorizar muchas cosas, se trata de vivir estas cosas, de vivir la vida cristiana como tal, hermano. Uno ve niños, por ejemplo, que les enseñan la palabra y les enseñan a memorizar textos. Y hay papás que son aduladores de ellos y dicen, mira, mi hijo se sabe un salmo completo y ponen hasta videos y todo ese tema. Pero el niño realmente está viviendo una vida cristiana, realmente tiene principios y valores cristianos o no los tiene realmente. No sé si me está haciendo entender, hermano. No se trata de memorizar, se trata de practicar. Es mejor un niño que no se sepa un texto bíblico, pero que viva de acuerdo a la palabra, que tenga criterios bíblicos, a uno que tenga una memoria bíblica y realmente no viva conforme a la palabra de Dios. Yo les digo esta referencia, ¿por qué? Porque yo conocí una niña así, hermano. Una niña con un conocimiento bíblico tan grande, tan amplio, pero era rebelde, su vida no reflejaba a Cristo, era desobediente, era manipuladora. Y yo digo, eso no es la manera correcta, ¿cierto? Así nos pasa a nosotros como adultos. Nosotros creemos que porque le digamos a nuestros hijos, no haga esto o no haga aquello, él no lo va a hacer. Pero en realidad, piénsalo, tu hijo va a seguir al final de cuentas tu testimonio, tu estilo de vida. Tú quieres mucho de tu pareja, pero ¿cuánto estás haciendo tú para que ella también sea mejor contigo? Hay hombres que se quejan por su pareja, no, es que ya no es cariñosa, ya no tiene esos detalles, pero ¿cómo eres tú? ¿Hay autoridad moral para que tú le exijas a tu pareja algo cuando tú no haces algo por ella? Amén, hermanos. Hay personas que no siembran, pero quieren cosechar mucho. Hay personas que no riegan la semilla, pero quieren alcanzar grandes cosas. Así no funciona la vida, hermano. Así no funciona. La Biblia dice que todo lo que sembrare, de eso mismo cosecharás. Mire lo que hizo Jesús con sus discípulos. Quiero que usted me acompañe en su Biblia al libro de Lucas capítulo 9, verso 1. Dice el Señor así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Amén y amén. Me gusta esta versión, la estuve leyendo en varias versiones, en la Internacional, en la Peshita, en varias versiones, y siempre habla de la palabra, el Señor les dio autoridad, autoridad. Y es tremendo porque no necesariamente les dice les dio poder, sino les dio autoridad, autoridad. ¿Qué quiere decir esto, hermano? La autoridad es lo que te respalda. La autoridad se divide en dos cosas: en quién te envió a decir lo que estás diciendo y en si lo estás viviendo o no lo estás viviendo. No sé si me está haciendo entender, hermano. Permítame desglosárselo. La autoridad delegada es esa autoridad que Dios te ha dado. Cuando tú lees, por ejemplo, Mateo, dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Autoridad delegada de parte de Dios para que prediques y enseñes a otros el camino de Dios. Pero hay otra autoridad que es la práctica del evangelio, hermano. ¿Cómo le puedes decir a alguien que ore si tú no oras? Por eso Jesús le decía a algunos, ciegos, guías de ciegos. Quieren mostrarle el camino a los demás, pero no siguen el camino, hermano. Tú hablas del evangelio, pero tienes resentimiento en tu corazón hacia otra persona que te abandonó, te hizo daño. No tienes autoridad por eso. ¿Por qué? Porque en tu corazón no has sido sanado, no has permitido que Dios te sane y aún guardas rencores y aún guardas cosas. Le pides a Dios mucho, pero realmente no vives el evangelio que el Señor te ha enseñado. Amén. En resumen, hermano, podríamos decir que la autoridad moral es la práctica de lo que enseñas. Es vivir el evangelio, hermano. No necesitas saber mucho el evangelio para poder vivirlo, hermano. Con lo poco que tú sabes, si lo pones en práctica, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir. La gente se admiraba de la doctrina de Jesús porque tenía autoridad moral. Por eso cuando él le hablaba a los demonios y decía sal fuera, los demonios huían porque sabían que era una persona que andaba de amor con Dios, una persona de autoridad. No era cualquiera por ahí, no, era un hombre de Dios total y completamente. Tu alma debe ser llena de la autoridad de Dios. Debes practicar, debes dejar que Cristo arda en tu corazón, que Cristo se entrone en ti.
para cuando tú hables la palabra de Dios, venga con ese poder para tu vida. Las familias necesitan autoridad. La familia necesita un sacerdote, una sacerdotisa que ame a Dios, una sacerdotisa que gobierne su casa como dice la palabra, que edifique su casa. Un sacerdote que dirija la casa, pero ese debe ser un hombre que ama a Dios y que obedece la palabra de Dios. El evangelio, hermano, no es teoría, es práctica. Resumo esto invitándote a lo que tú sabes del evangelio, practícalo, hermano. Practícalo. No estés buscando excusas. Hoy en día la gente se excusa de por qué no cumple el evangelio. Se comporta mal con su prójimo y dicen, es que fue porque este me hizo esto y me hizo aquello. Tienen ataduras financieras y porque viven justificándose de por qué no dar, por qué no sembrar. Y ahí están las consecuencias. Usan su mente, su habilidad, su inteligencia para justificar el hecho de que por qué no están cumpliendo la palabra. Pero yo te invito, mi hermano, lo que tú sabes, ponlo en práctica y vas a ver cómo la mano de Dios se glorifica en tu vida. Amén. Quiero que me acompañes a orar en esta hora. Dispón tu corazón. Y vamos a orarle al Señor, porque tú y yo vamos a ser practicantes del evangelio. Como dice la palabra, sé hacedores y no tan solo oidores. Eso lo encontramos en Santiago 1:22. Amén. Dispón tu corazón en esta hora. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Dios va a tocar tu vida hoy. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que cada persona reciba palabra, reciba poder para ejecutar tu obra, tus mandamientos, Señor. Saca toda tibieza espiritual. Quita, Señor, toda infección espiritual. Y permítenos, Señor, vivir practicando el evangelio que tú nos has enseñado. Abrázanos con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor. Y permítenos ir, Dios, como dice tu palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, por causa de tu nombre, Señor. Porque no seremos solo oidores, sino seremos hacedores de tu palabra. Lo declaro, Señor, y lo creo. Porque yo sé, Señor, que tú eres mi ayudador y me tienes para cosas grandes. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Les saluda su pastora Belkis Viviana Muñoz. Mis hijos Ángel, Jimena, Evangeline les envían un saludo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén.